Uno, dos. Muy buenos días, chiquillos. Espero que estén muy bien. Voy a dejarle a Alfonso la clase de fundamentos de podología para que se puedan apoyar con este material al momento de revisar el, el eje temático que tienen que resolver, que es en el área de radioterapia. Así que vamos a ver una pincelada de lo que significa este mundillo, ¿ya? A nivel mundial, el tema oncológico es un tema crucial en el área médica. ¿Por qué? Porque cada vez va en aumento. En estos momentos nos encontramos con cerca de 10 millones de muertes asociadas solamente a temas oncológicos y este tipo de enfermedad representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿ya? Cada vez, años tras año, el percentil de etario de muerte por cáncer se está acercando a estratos más jóvenes. Por lo tanto, podemos empezar a hablar de que ya desde los 50 años existe una alta probabilidad de población que probablemente y lamentablemente va a fallecer por esa causa. Sin embargo, dado los hábitos que hoy en día tenemos y el tipo de sociedad en la que nos vemos inmersa, cada vez este percentil se está desplazando hacia estratos más jóvenes, ¿ya? Y esto, como les comentaba anteriormente, se debe principalmente a dos factores importantes. Uno de ellos es los hábitos actuales que tenemos dentro de ellos, sedentarismo, comida procesada, altamente radicalizada y con potentísimo eh, ingreso de carbohidratos a nuestra dieta basal. Y además el uso y abuso de sustancias, partiendo por el tabaquismo, ¿cierto? Alcohol, abuso de sustancias ilícitas e ilícitas que impulsan a que estresen metabólicamente el cuerpo y conlleven a una predisposición cancerígena de acuerdo al tipo de sustancia o hábito en el que se vea inmerso el paciente, sin considerar el aumento significativo de factores infecciosos, sobre todo del percentil viral, que hace que esta incidencia sea aún mayor en pacientes, como les comentaba, más jóvenes. Dentro de ellos tenemos el papiloma humano, ¿cierto? Virus de hepatitis B y helicobacter pylori, que son de los de mayor recurrencia, ¿ya? Ahora, eh, cuando nosotros hablamos del concepto oncológico, tenemos que entender que para llegar a la enfermedad misma del cáncer, hay un proceso que nos lleva a entender cómo parte el cáncer. Y esto parte desde el concepto celular. Las células tienen una cierta característica y una cierta función de acuerdo al segmento anatómico y al tejido específico en el cual se encuentra inmerso y trabajando. Por lo tanto, va a tener ciertas cualidades y cierta actividad metabólica. ¿Ya? Hay algunas células que tienen mayor actividad, otras células que tienen menor actividad. Cualquiera sea, tienen una cierta energía que tienen que gastar. Sin embargo, por algunos factores, ¿cierto? Predisposición genética, exposición continua de hábitos o en su defecto factores químicos que puedan predisponer a que estas células cambien su conducta metabólica. Eso quiere decir que se empieza a acelerar su proceso y empieza a generar cosas, ¿cierto? Como proteína, exportación de proteína u otras consideraciones metabólicas celulares que no son propias de las cualidades de esas células. Lo que conlleva a que estas células empiecen a contagiar este patrón a las células adyacentes y al crecimiento de nuevas células dependiendo del tipo de tejido. Y estas células empiezan a acelerar su proceso, ¿cierto? Y a la vez empiezan a estresar la célula, por lo tanto, empiezan a cambiar su conducta y consecuentemente sus características celulares. Este concepto nos lleva a que se generen tejidos locales que cambian su estructura, su morfología local y a la vez requieran de mayor metabolismo, ya sea consumo de glucosa, consumo de oxígeno, que pueda alimentar ese segmento que está alterado. Y eso nos puede traer el concepto de lesión oncológica o el concepto de tumor. Y esto, el tumor en sí mismo no es más que una exacerbación del tejido anómalo respecto al tejido normal donde se encuentra y que esto a largo plazo puede presentar
alguna complicación o, en su efecto, a alguna predisposición mortal para el paciente. Entonces, como les comentaba, la célula tiene una cierta función que va a depender exclusivamente del tipo de tejido donde esté interactuando y cómo esté trabajando dependiendo de la edad del paciente y de las características propias del sistema donde está inmersa. Estas tienen ciertos patrones y estos patrones van a estar eh, comandados por el ADN, ¿cierto? Que están en el núcleo de nuestras queridas células. Y como están dentro de nuestro núcleo celular, ¿cierto? Esta función lleva a que las células tengan ciertas características, sobre todo de exportación, principalmente el uso proteico que tiene de acuerdo a las características del tejido, como había comentado anteriormente. Entonces, cuando estas células, ¿cierto?, se ven alteradas por algún trastorno, alguna mutación, ¿cierto?, alguna predisposición o, en su defecto, algún estrés molecular, genera una alteración del ADN. Por lo tanto, empieza a hacer algo muy distinto a lo que tenía predispuesto inicialmente, por lo que genera un descontrol tanto en el crecimiento celular como además en la función celular. Eso quiere decir que no solamente la misma célula que está alterada va a tener un comportamiento distinto, sino que además va a generar una alteración en las células que están alrededor de ella y además van a empezar a morir más rápido y va a generar un crecimiento, ¿cierto? Nacimiento de nuevas células, que esto se le llama mitosis, ¿cierto? De manera descontrolada, exacerbando el crecimiento y por consecuencia creando un grupo celular que tenga comportamientos distintos al comportamiento inicial del tejido y por consecuencia va a generar el crecimiento de estos tejidos anómalos, más conocidos como los tumores. Entonces, una célula sana tiene un patrón conductual que va a depender del tejido en el sistema donde se encuentra inmerso y las necesidades metabólicas y la actividad metabólica va a depender directamente de dónde está, cómo está y bajo qué funciones está. Y respeta el comportamiento celular de sí misma y el comportamiento celular de las células que están alrededor de ella. Cuando este sistema falla y empieza a caracterizarse una alteración del comportamiento, no sigue las instrucciones según el código de ADN que se le da dispuesto y empieza a crecer de manera desorganizada y desordenada y por lo tanto, en este caso, sobrepasa el límite, ¿cierto? Y además, no solamente puede crecer de manera alterada, sino que puede llegar a otros órganos a generar el mismo efecto. O sea, mientras más desorganizado, mientras más desordenado esté creciendo, probablemente va a generar un mayor descontrol local, ¿cierto? En el mismo tejido donde está creciendo y además inmerso en otros segmentos o en otros sistemas, lo que pudiese generar complicaciones severas para el paciente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de predisposición que hoy día conocemos y que pueden generar esta instancia? Agentes químicos, ¿cierto? Como el consumo de cigarros y otros tipos de eh, elementos, ¿cierto? Como abuso de sustancias ilícitas, ¿cierto? Consumo de alcohol y otro tipo de componentes químicos que hoy en día en la industria de nutritiva están, aunque ustedes no lo crean. La exposición a la radiación, ¿cierto? Ya hemos conocido que nuestra área es altamente susceptible a la mutación a través de los dos fenómenos de efectos biológicos que pueden existir en la imagenología, que son los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los factores virales, ¿cierto? La exposición a estos agentes patógenos que pueden generar una alteración en el ADN y por consecuencia un trastorno celular y, como les comentaba anteriormente, químicos que se encuentran en el área del consumo humano, que si bien es cierto, tienen ciertas restricciones, pero no dejan de acumularse en nuestro cuerpo y por consecuencia producir efectos celulares. Ahora, a nivel celular, nosotros vamos a tener este comportamiento que les había comentado anteriormente bajo dos aspectos que van formando consecuentemente el concepto de tumor. Y esto se divide en dos categorías: tumores que pueden ser benignos y tumores que pueden ser malignos. En el caso de los tumores benignos, siguen siendo tumores, sigue siendo un crecimiento descontrolado, pero son como los buenitos dentro de este concepto, dado que crecen de manera más lenta, son muy delimitados, ¿cierto?, en sus bordes, no generan invasión tan significativa
no llegan a otros sistemas o a otras regiones del cuerpo y se diferencian bastante bien. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto puede crecer de manera descontrolada, efectivamente puede haber una alteración en el ADN, el cuerpo también es muy inteligente y ayuda a que estos crecimientos anómalos los mantengamos encapsulados. Entonces, de alguna otra forma, estas lesiones iniciales, las benignas, se pueden mantener en control y el cuerpo logra mantenerlas en control. Sin embargo, dependiendo de la alteración y la mutación genética que se produce en el ADN de la célula, pueden tener características malignas. Y cuando tienen estas características malignas, habitualmente son tumores que son mucho más grandes, ¿cierto? No tiene bordes definidos y por lo tanto puede haber una infiltración entre el tejido sano alrededor de este y van creciendo de forma más facilitada a diferencia de los benignos. Pueden generar rápidamente procesos de necrosis, o sea, muerte de los tejidos y hemorragias, porque se van alimentando muy rápido y van agarrando arterias y venas de donde pueden para alimentarse por su rápido crecimiento. Y además producen metástasis. Y la metástasis no es más que la salida de estas células cancerígenas a otras áreas de nuestro cuerpo para producir el mismo crecimiento. O sea, van buscando dónde crecer y ahí se quedan y empiezan a crecer desproporcionadamente y por consecuencia podemos encontrar estas mismas lesiones iniciales en otras áreas del cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde crecen habitualmente cuando se produce a nivel metastásico? A través del sistema óseo, principalmente en los huesos largos, a través del sistema vascular, o sea, viajan a través de los torrentes vasculares para llegar a otros órganos, como en el caso del hígado y el cerebro y el pulmón. Son órganos que habitualmente se ven muy afectados cuando hay causa metastásicas. Además, se pueden ir por otra vía, que es la vía linfática, que son estos pequeños drenajes que van sacando todos los elementos que en la noche, sobre todo, tenemos que eliminar y que pueden generar adenopatías. Adenopatías. Y que estas se pueden inflamar, ¿cierto? Y pueden crecer estos tumores dentro de estos cambios, y es de la vía linfática, ¿ya? Bien, entonces cuando nosotros hacemos estos estudios a través del microscopio, podemos ver que las características celulares de los tumores benignos son bastante definidas, controladas, a diferencia de las lesiones malignas, que son mal diferenciadas, son muy asimétricas entre ellas y no pueden replicar el mismo patrón respecto al tejido sano de donde se originan, ¿ya? Entonces, las características de cómo van a tratarse los tumores van a depender directamente de dónde está, de cómo está, de hace cuánto está y las características celulares, que a través de estudios de histología, como lo que estamos viendo en pantalla, van a permitir saber cómo tratar este tipo de cáncer y a la vez cómo estudiar este tipo de cáncer, ¿ya? Así que el concepto de cáncer médicamente es un concepto todavía bastante delicado porque actualmente existen muchos tratamientos para el cáncer, depende del fragmento anatómico donde nosotros vamos a estar ubicándonos en ese tipo de patologías. Sin embargo, no podemos hablar exactamente de un tratamiento de curación o un tratamiento curativo, mejor dicho, porque este tipo de patologías habitualmente vuelven a aparecer años después, a pesar de que puedan ocupar tratamientos bastante agresivos, como lo que vamos a ver más adelante. Así que un porcentaje importante de las enfermedades asociadas a oncología tienen un tratamiento paliativo, o sea, de remisión parcial o de remisión total, pero eso no significa que vuelva a aparecer en una siguiente fase de los pacientes. Va a depender dónde, cuánto, pero más importante es cuánto tiempo lo encuentran, porque el cáncer se va dividiendo en estadios de acuerdo a las consecuencias celulares que va generando en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que hacer una diferenciación o caracterizar este tipo de lesiones, podemos diferenciarlas en cuatro criterios: en diferenciación, en el crecimiento, en los límites, en los bordes que tiene esta lesión y si genera metástasis o no. Habitualmente los de tumores malignos, que son los que vamos a ver a continuación, son
poco diferenciados, ¿cierto? Y que crecen muy, muy rápido y son bastante destructivos. Por eso algunos llegan literalmente a matar a los pacientes rápidamente. Por lo tanto, estos no tienen bordes y al no tener bordes pueden crecer e infiltrar rápidamente el tejido que está afectando y además pueden generar metástasis en otros segmentos anatómicos. Entonces, como les comentaba anteriormente, la metástasis no es más que la salida, ¿cierto? La escapada de estas células a otras áreas del cuerpo para localizarse de acuerdo a ciertas afinidades celulares y buscar formas de alimentación y por lo tanto se produce angio, le falta aquí, génesis, eso que significa que el componente vascular, neo, que es de tumor, ¿cierto? Y la génesis, que es la creación o el inicio de vasos tumorales, que son bastante deficientes y son muy, muy delicados que cuando hay cirugías o tratamientos hay que tener mucho cuidado con este tipo de vasitos que no son habituales y que el cuerpo forzosamente tiene que generar porque el tumor va a pedir mucha alimentación sobre todo de glucosa y de oxígeno, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos la clínica del paciente, un porcentaje importante de pacientes no siente absolutamente nada durante los primeros estadios del cáncer. Y eso hace que sea una enfermedad muy delicada porque si llega a presentar síntomas, habitualmente son síntomas bastante comunes y del diario vivir. Eso quiere decir que el paciente puede normalizar muchos síntomas, como dolor de cabeza en el caso de los tumores cerebrales, o el dolor estomacal en el caso de tumores gástricos, o un síndrome nauseoso en el caso de cáncer de páncreas, ¿cierto? O dolor en la espalda en el caso de los tumores de riñones. Por lo tanto, pasan desapercibidos y el paciente muchas veces no le toma la atención y por consecuencia no visita al médico para tomarse exámenes para verificar que efectivamente no sean causas oncológicas. Obviamente, al momento de que nosotros presentamos síntomas, podemos pasarnos un poquito la, la sensación de que podemos tener algo patológico, pero muchas veces, si hay antecedentes familiares de cáncer o hay predisposición para el cáncer, es muy probable que tengamos incidencias iniciales y hay que tomar la atención a los síntomas. Ya una vez que el paciente presenta síntomas persistentes, que a pesar de que con tratamientos iniciales como antiinflamatorios o eh, antibióticos o en su defecto algún otro tratamiento temporal, ¿cierto? No surte efecto o no baja la incidencia del dolor, ahí tenemos que sospechar de que probablemente no sea una causa inflamatoria infecciosa, que son las más comunes en el día a día, sino que empezar a pensar de que esto puede tener una incidencia oncológica, ¿ya? Entonces, el tema de los hábitos, más allá de los factores genéticos, la incidencia genética es menor del 5%, todos los hábitos del día a día, como el tabaquismo, el consumo de alcohol o de sustancias ilícitas, alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Y la disposición de la actividad física del paciente pueden predisponer a ciertas conductas oncológicas. Una de ellas es el cáncer de pulmón. Lo más conocido, y de hecho todo el mundo conoce esta patología porque aparece en las cajetillas de cigarros, ¿cierto? Que uno de los factores de predisposición es el consumo de cigarro por los altos componentes tóxicos que trae este tipo de consumo, ¿cierto? Y las señales de alerta es que el paciente puede presentar tos persistentes, ¿cierto? Pérdida de peso, que es uno de los signos importantes de cualquier factor oncológico. Cuando el paciente pierde más de 10 kilos en 2 meses, ¿cierto? O supera el rango normal de bajo de peso, que habitualmente son 4 kilos, en un mes ya tenemos que sospechar de que hay algo más que está creciendo dentro del paciente. Y en el caso del cáncer de pulmón, produce dificultad para respirar, ¿ya? Este cáncer habitualmente es un cáncer muy doloroso que se disemina rápidamente a otras áreas del cuerpo y que se encuentra clínicamente en los estadios 3 y 4, por lo tanto, no hay mucha resolución más que dar tratamientos paliativos. El otro tipo de cáncer muy frecuente aquí en Chile es el cáncer de colon o el cáncer de recto, ¿ya? La predisposición a este cáncer habitualmente es comer dietas ultraprocesadas y también un porcentaje importante asociado a carnes rojas, ¿cierto? Por
el consumo de exceso de proteína y los residuales del consumo de la carne que se pueden procesar de una forma más estresante a nivel intestinal en el cuerpo humano y además en pacientes que presentan sedentarismo y obesidad mórbida, ¿cierto? Hay una cierta predisposición que se da más en hombres y en mujeres y habitualmente este cáncer no produce ningún síntoma, sino más bien el signo típico del cáncer de recto en la baja súbita de peso. ¿Ya? Este cáncer genera una diseminación o una causa metastásica muy, muy rápida, habitualmente en la trama ósea y en la trama linfática, generando un compromiso sistémico rápido en el paciente, teniendo que optar la mayoría de las veces a tratamientos paliativo para disminuir el dolor. ¿Ya? Otro de los cánceres que son muy habituales aquí en Chile es el cáncer de hígado. ¿Ya? Este cáncer habitualmente se da por consumo excesivo de alcohol y también de comida ultraprocesada y tiene un factor predisponente que se produce una triada, ¿cierto? Que es la cirrosis, el daño hepático crónico y la hipertensión portal. Hay otra predisposición también en pacientes que tengan esteatosis hepática o grasita acumulada en el hígado y además predisposición viral como en el caso de contagios por hepatitis B o hepatitis C. ¿Ya? Los signos habitualmente que produce el hígado también son relativamente silenciosos, pero empieza un poquito antes, a diferencia de los otros cánceres, que en este caso produce hepatomegalia, un aumento significativamente de crecimiento del hígado, y además el paciente se empieza a poner de color amarillo, más conocido clínicamente como ictericia, ¿ya? Y al igual que los otros cánceres, produce una pérdida de peso significativo y además el paciente empieza a sentir fatiga generalizada, empieza a sentirse más cansado de lo habitual, ¿ya? El cáncer de estómago también es uno de los cánceres muy, muy recurrentes y este se produce por una ulceración recurrente de la mucosa gástrica y esto se deriva principalmente por la predisposición de una bacteria que habitualmente la encontramos en el tracto intestinal, que es la Helicobacter pylori. Esto puede estar asociado de manera complementaria a dietas altas en sales o nitratos y comida ultraprocesada, ¿ya? Además de consumir otros elementos u otras partículas que puedan producir una acidificación del líquido gástrico, ¿cierto? Del jugo gástrico, por consecuencia pueden erosionar la mucosa gástrica y por consecuencia ulcerarla. Por eso están las úlceras gástricas. Esas son las predisposiciones o la antesala a futuras lesiones tumorales gástricas, ¿ya? Al paciente habitualmente empieza con un dolor súbito y frecuente en la boca del estómago, acompañado de una baja significativa de peso. Es uno de los cánceres que habitualmente produce una baja muy, muy rápida del peso y es un cáncer muy doloroso y muy rápido. Hay un porcentaje importante de pacientes que mueren por cáncer gástrico, pero porque la clínica se presenta de manera muy tardía, ¿ya? El cáncer de páncreas no es un cáncer muy común, pero es un cáncer que mata a la persona rápidamente porque sus signos y sus síntomas son muy inespecíficos, se normalizan con otra clínica que se da en el diario vivir como el dolor de estómago, dolor en la región dorsal, ¿cierto? Y no genera sospechas clínicas para ir al médico a buscar con imágenes dónde se encuentra una posible lesión, ¿ya? Por lo tanto, es uno de los cánceres que cuesta más encontrarlo en fases iniciales y mata muy, muy rápido a la persona. ¿Por qué? Porque es una lesión tumoral que se da en una glándula importante, que es la que regula los niveles de glucosa en sangre. Entonces, el único criterio es que ya en estados muy, muy avanzados se producen alteraciones de la glucosa y el paciente en esa instancia recurre al médico y al pesquisar por metodologías imagenológicas se encuentra con que existe una lesión pancreática. Lamentablemente, este tipo de cáncer no se alcanza a tratar y los pacientes mueren a las 4 o 6 semanas después de haber sido diagnosticados de cáncer de páncreas, ¿ya? Así que, como han visto, hay cierta
predisposición de signos que son muy, muy puntuales y que se los sugiero que se aprendan para que tengan en consideración no solamente para ustedes, sino que también para sus familiares, porque no estamos ajenos a que nuestro núcleo familiar esté en predisposición o tengamos una repetición de esta patología a nivel familiar. Haciendo que los signos típicos son baja peso súbita, más de 5 kilos en un mes o en 2 meses bajar más de 10 kilos, fatiga. El paciente que habitualmente es muy activo de repente empieza a sentir mucho cansancio o dolor corporal y empieza a cambiar el color de la piel, dependiendo del tipo de cáncer. Si es de hígado, empieza a ponerse de color amarillo, si es gástrico, empieza a tener un color grisáceo, al igual que el cáncer de pulmón, porque produce dificultad respiratoria. Y el, en el caso de los de recto y los de gástricos, produce eh, dificultad digestiva, falta de apetito debido al estrés gastrointestinal que ello produce. Entonces, les dejo aquí una tablita comparativa para que tengan en consideración los factores de predisposición y además el tipo de diseminación que puedan presentar, que son los más recurrentes a nivel nacional. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a tratar este tipo de cáncer o cómo hoy en día se tratan estos cánceres? A través de equipos de imagenológicos de primera categoría. Hasta ahora habíamos visto todas las modalidades imagenológicas correspondientes a segunda categoría, pero en el caso de las modalidades de primera categoría corresponde a la medicina nuclear y radioterapia. ¿Ya? Una de ellas es la radioterapia, que aquí en este caso no hacemos imágenes médicas, sino que está directamente dirigido a los tratamientos oncológicos a través de distintos aspectos de energía, principalmente de radiación gamma. Y estas lo que logran es literalmente matar estos focos tumorales a través de dosis de energía dispuestas de alta intensidad en distintas dosis, ¿cierto? Al paciente se le cita varias veces para dispararle con esta energía a estos tumores para ir achicándolo o literalmente quemando estos tumores de manera de impedir, retrasar o enlentecer el crecimiento de estas lesiones, ya sea desde su origen inicial del órgano afectado o en zonas adyacentes o lugares adyacentes por causas metálicas. ¿Ya? Hay otro tipo de tratamiento que no está en imagenología, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, que es la quimioterapia. La quimioterapia es un tipo de fármaco específico para destruir específicamente células cancerígenas, perdón, y detener, disminuir o enlentecer, ralentizar la multiplicación de esto, ¿ya? Lo que significa que este tipo de líquidos va directamente a afectar a las células y significativamente no a afectar las células entre sanas, pero eso puede producir muchas consecuencias clínicas o efectos secundarios a mi paciente, que ustedes probablemente ya conocen, que estos pacientes empiezan a adelgazar mucho, tienen mucha náusea, vómitos, ¿cierto? La, lo fuerte que llegan a ser estos tratamientos, la caída del cabello, la baja de la cantidad celular sanguínea, ¿cierto? Lo que produce anemia, pérdidas de memoria, alteraciones cerebrales, ¿cierto? Y debilitamiento de las uñas y de la piel. ¿Ya? Y finalmente tenemos la medicina nuclear, que en un caso en particular para la tiroides se ocupa como tratamiento y estudio, pero un porcentaje importante de esta modalidad es para la pesquisa exclusiva de patologías oncológicas. ¿Ya? La medicina nuclear, a diferencia de las otras modalidades imagenológicas, y como ustedes ya conocieron en las presentaciones de la semana pasada, ocupa radiofármacos. Y estos radiofármacos lo que hacen es ir a buscar las células de acuerdo a las características que tenga este fármaco y la afinidad para poder adherirse a estas células y acusarlas, aumentando la señal como zonas hipercantantes o puntos calientes. Y en aquellas áreas donde no debiesen existir, estas zonas o simplemente se perdió, este tejido se microsó, ¿cierto? Probablemente van a haber una zona hipocantante o puntos fríos. ¿Ya? Bien, chiquillos, eso sería todo por hoy. Espero que esta información sea relevante para ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.